Hoy, en el aguadito, un tema que se asocia con la edad, pero no necesariamente es así, el glaucoma. Pero antes, las noticias flash. Renunciaron el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Uber Maraví. ¿Iber? ¿En serio? Bueno. Siendo la cereza del pastel sus declaraciones del domingo en Panorama, donde reveló que tanto su esposo como su suegra formaban parte de los planillones para inscribir al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Esto sumado al nebuloso pasado de su suegro, supuestamente vinculado a Sendero también. Sobre los planillones de Movadef, Maraví dijo que es un clásico caso de firma callejera desinformada de la que cayeron también miles de peruanos. Porque claro, ¿a quién no le ha pasado que caminando por la calle nos detenían y firmamos sin leer un planillón a favor del brazo político de un grupo terrorista? Y eso que de acuerdo a un atestado de la DIRCOTE de 1981, Maraví ha sido identificado por un senderista como cómplice de la terrorista Edith Lagos en un atentado de Sendero Luminoso. O sea, otra de esas cosas que nos ocurren caminando desinformados por la calle. Pasando a noticias más alegres, ya se encuentra en Lima nuestro gladiador romano Gianluca Lapadula para la fecha triple de las eliminatorias a Qatar 2022. Aunque no podrá estar en el primer partido por suspensión, tranquilo sufrido hincha peruano, contaremos con el retorno de nuestro capitán Paolo Guerrero, aquel héroe al que le debemos una de las últimas alegrías que ha tenido este país y que logró, por un tiempo, algo que no sucede desde antes de los incas, unirnos como país. Y para la alegría de los y las stalkers, llega a Netflix la tercera temporada de You, haciéndote quedar a ti que te creas cuentas falsas para seguir a tu ex como el último romántico. Este 15 de octubre podrán seguir alimentando sus obsesiones. Y en el tema central, glaucoma, aquello que nubla nuestra visión y nos hace elegir mal las elecciones. ¿Ah, no? ¿No es culpa del glaucoma? ¿Y entonces por qué elegimos tan mal? Bueno. Es la segunda causa de ceguera en el mundo luego de la catarata, y es importante ya que si bien es cierto es irreversible, es prevenible con una detección precoz, adecuado manejo y seguimiento una vez diagnosticado. Pero, ¿tenemos la costumbre de acudir a chequeos anuales o esperamos sentirnos mal para acudir a evaluarnos? Pues vale mencionar que en muchos casos el glaucoma no presenta síntomas y es diagnosticado ya tarde. Así que deberías ir sacando cita para tu control anual y no me vengas con que tienes miedo al COVID porque eso no te importó cuando este fin de semana fuiste a tonear. El glaucoma afecta al 2% de la población peruana y tiene un fuerte componente hereditario, incrementándose la probabilidad de adquirirlo si un familiar directo lo presentó. Acá nada importa si te llevas mal con tu hermano o estás resentido con tu papá. Los genes, así como las filiaciones terroristas de ciertos miembros del gobierno, no se pueden borrar. Asimismo, tienen relevancia factores como la edad, raza, enfermedades concomitantes como hipertensión y hábitos nocivos como fumar. Otro dato importante es que la ceguera ocasionada por el glaucoma no aparece de un día para otro, sino que inicia en la visión periférica. Entonces, si ahorita ves bien, no significa que no debas acudir a evaluación. También debemos aclarar que no se desarrolla por leer mucho y, paréntesis cultural, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? Tampoco por andar con poca luz, por lo que comes, ni por usar lentes de contacto. Y contrario a lo que muchos creen, se puede tener glaucoma sin tener presión elevada y viceversa. Sin embargo, el valor de la presión intraocular juega un rol fundamental a la hora de plantear el manejo, siendo este el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Habiendo dicho esto, al momento de acudir al oftalmólogo, paréntesis 2, es importante acudir al oftalmólogo y no al optómetra, deben realizarnos una revisión exhaustiva para tener un diagnóstico definitivo. ¿Y por qué se produce el glaucoma? Bueno, así como me pregunto ¿por qué votaste por el lapicito sabiendo todo lo que se venía? Hay muchas teorías. Pero para no complicarnos con la fisiopatología del glaucoma que aprendí solo para el examen de oftalmología, se plantea que existe un daño en el nervio óptico por un aumento de la presión intraocular, que se corta el flujo vascular que viene de la arteria central de la retina y un aumento del ácido glutámico, un aminoácido que promueve la muerte de las células ganglionares del ojo. Fácil, ¿no? Entonces, cuando acudimos al especialista, ¿qué nos deben evaluar? Pues, como es evidente, el valor de la presión intraocular de ambos ojos. Un valor considerado normal va de 10 a 20, siendo ideal el rango de 14 a 18. Esto se mide con un tonómetro. Luego, se evalúa el nervio óptico, para lo cual se usará una lámpara de hendidura y un lente de Goldman con la pupila dilatada. Asimismo, se examinará el ángulo iridoesclerocorneal y distinguir si se encuentra abierto o cerrado. Para ello, realizaremos una gonioscopía que comúnmente se realiza con un lente de Goldman o 6. El campo visual es clave, no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento mediante la perimetría estática automatizada, con los instrumentos de Humphrey u Octopus,
donde se cuenta con índices validados para definir la presencia de la enfermedad, su severidad y su progresión. Entonces, como verás, el diagnóstico de glaucoma implica varias pruebas y variables, así que ten cuidado la próxima vez que acudas a un centro y que de buenas a primeras te digan que tienes glaucoma, ya que es una etiqueta que te acompañará hasta el fin de tus días. La vista es nuestra ventana al mundo y su cuidado no debe ser tomado a la ligera. Una vez confirmado el diagnóstico de glaucoma, la meta principal del tratamiento es desacelerar el proceso de la enfermedad y mantener la función visual el mayor tiempo posible. Para esto es necesario realizar tomas de presión intraocular a menudo y de preferencia durante los horarios donde la presión esté en su máximo valor. Pero una vez diagnosticado e indicado el tratamiento, no significa el adiós al oftalmólogo. Pilar fundamental es el seguimiento en la búsqueda de la presión meta. ¿Y qué es la presión meta? ¿Lo que te hace tu novia después de años sin que le pidas la mano? No, es el valor de presión intraocular que se considera dentro del rango estable con el objeto de evitar que progrese el daño del nervio óptico y el campo visual. El límite superior de ese rango se define como la presión meta. Esta presión meta varía entre cada paciente y en el mismo paciente puede ser diferente durante el curso de la enfermedad. Respecto al tratamiento, se cuenta con múltiples opciones. Uno es el clásico tratamiento farmacológico con gotas hipotensoras, pero debes tener paciencia, así como pasajero a las 6 de la tarde en la avenida Javier Prado, ya que se observará el verdadero efecto en la presión a las 3 o 4 semanas. Debes saber que se pueden usar hasta 3 medicamentos a la vez, pero también contamos con la trabeculoplastía láser selectiva, que es ambulatoria y hace que el paciente pueda retornar a sus actividades al día siguiente. Dura pocos minutos y se realiza en consultorio. Está dirigido a pacientes con diagnóstico inicial de glaucoma de ángulo abierto y ofrece la ventaja de disfrutar varios años de estabilidad de presiones intraoculares sin el uso de las gotas hipotensoras. Y, en caso de requerir cirugía, mencionaremos que así como el médico hace su parte, igual es importante la tuya respecto al cuidado postoperatorio. En muchas situaciones, no solo hablando de cirugías oftálmicas, el fracaso en el tratamiento no se produce por la mala técnica operatoria, sino por el descuido posterior inmediato del paciente. Finalmente, para casos complicados, recalcitrantes y de glaucomas de origen secundario, se cuentan con implantes, pero recuerda, la prevención y diagnóstico temprano siempre serán mejor. Finalmente y actualmente contamos con la canuloplastía de abordaje interno, último y más avanzado procedimiento a nivel mundial para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Es un procedimiento seguro y efectivo. Se usa un microcatéter y se puede realizar a la par de la cirugía para catarata. ¿2 por 1? Bueno, probablemente no. Lo más probable es que sea súper caro, pero sí hay posibilidad de hacerlo en buena hora. Y si no me crees lo que me ha tomado horas investigar, tiempo que podría haber usado en ver Space Jam 2 en HBO, hola HBO, acá estamos, por si estás buscando el reemplazo de Chumel Torres. Contamos con el doctor Javier Benel, médico oftalmólogo. Doctor Benel, gracias por acompañarnos. Explíquenos, ¿por qué se produce el glaucoma? ¿Es lo mismo que tener la presión elevada en el ojo? El glaucoma es el daño del nervio óptico, cuyo factor de riesgo principal es la presión intraocular elevada. Esta se debe a que la zona de drenaje se va deteriorando paulatinamente. Debido a esta crea resistencia en el líquido propio del ojo, en el cual se va elevando la presión. Hay otros factores que intervienen, como son los factores vasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, la migraña. El hecho de tener una presión intraocular elevada no significa que tenga glaucoma el paciente. Si es que se detecta de manera temprana y no produce daño en el nervio óptico, solamente llega a un diagnóstico que se llama hipertensión ocular. Los síntomas de glaucoma dependen del tipo de glaucoma que presente. Tenemos glaucomas de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Los glaucomas de ángulo abierto son de carácter insidioso, no presentan molestias, no hay ningún síntoma, paulatinamente se va elevando la presión y así ocasionando daño en el nervio óptico. Solamente se manifiesta en estadios avanzados en el cual el campo de la visión se va reduciendo. En el caso de los glaucomas de ángulo cerrado, se pueden presentar en un episodio de crisis aguda de glaucoma, en el cual se eleva demasiado la presión intraocular, por el cual se debe a que se cierre la zona de drenaje de manera aguda, persistente, y en esos tipos de glaucoma ocasiona dolor intenso, ojo rojo, baja visión, náuseas, vómito,
y hay que detectarlo a tiempo y darle un tratamiento inmediato. ¿Quién está en riesgo de padecer glaucoma? Los pacientes que están en riesgo de padecer glaucoma son pacientes que tienen mayor de 50 años. Conforme pasa la edad, es mayor el riesgo de los pacientes. Aquellos pacientes que tienen antecedente familiar de glaucoma y más aún si sus familiares lo han presentado de manera temprana. Aquellos pacientes que tienen la presión intraocular elevada, que es el factor de riesgo principal de glaucoma, aquellos que tienen la córnea adelgazada, pacientes que tienen miopía e hipermetropía altas, pacientes que tienen diabetes, hipertensión arterial, migraña, a pacientes que usan corticoides, en especial los que son de uso tópico a nivel ocular, y también los pacientes que hayan tenido algún trauma ocular. Se pueden presentar de manera aguda o a veces de manera tardía. ¿Con qué tratamientos contamos actualmente? Los tratamientos que actualmente se utilizan para glaucoma van desde el tratamiento médico, el tratamiento láser y el tratamiento quirúrgico propiamente dicho. El tratamiento médico son las gotas, que suelen ser fórmulas en el cual bajan la presión y de tal manera podamos conservar esas fibras del nervio óptico. Son desde una fórmula hasta 4 fórmulas. En lo que respecta al tratamiento láser, tenemos tratamientos no invasivos, procedimientos láser que se realizan a nivel de la zona de drenaje, que es la malla trabecular, procedimientos láser en el cual se realizan también sobre el cuerpo ciliar, en el cual disminuiría la producción de líquido en el ojo y así controlar la presión, hasta tratamientos quirúrgicos netamente invasivos que van desde cirugías abiertas, colocar dispositivos como son las cirugías de trabeculectomía y el implante de dispositivos de drenaje. ¿Es irreversible? El glaucoma de por sí, al ocasionar un daño en el nervio óptico en el cual se pierden fibras nerviosas, es un daño irreversible, irreparable. Por eso aquí lo más importante es la detección oportuna. Todo paciente que tiene más de 40, 50 años y más aún si tiene algún antecedente familiar, debe pasar una evaluación oftalmológica completa, porque es así la única manera de detectar de manera temprana el glaucoma. Como habíamos mencionado, pues el glaucoma generalmente, el de ángulo abierto, y es el que es el más prevalente, es el que no presenta síntomas. Y lamentablemente los pacientes llegan en un estadio final en el cual lo único que se hace es controlar la presión para poder conservar su visión. Por eso aquí lo más importante es la prevención. Muchas gracias, doctor Benel, por sus alcances. La próxima vez que veas un hermoso atardecer, ya sea desde tu yate o desde el Parque del Amor, te enternezcas con fotos de gatitos para curar tu depresión, te obnubiles con los efectos especiales de las películas de Marvel, o simplemente quieras ver el rostro de ese ser amado que algún día no verás más, recuerda que el glaucoma es irreversible, pero prevenible. El amor podrá ser ciego, pero tú no. Acude al menos una vez al año al oftalmólogo, en especial si tienes familiares con glaucoma. Como segundo invitado y para hablar de la problemática de la pandemia y la industria de la música, tenemos a la gran Dua Lipa. ¿A qué? ¿Nos pasamos de tiempo? ¿Y ahora? Bueno. Ok, lo dejamos para la próxima. Si te gustó el programa, compártelo, dale like, suscríbete y activa la campana. Es gratis. Chao.